Hola, bienvenidos a Dariela Gráfica. Yo soy Dariela y hoy les voy a contar la verdad. Les voy a contar sobre lo que a mí me parece Redbubble, ya que yo no tengo una tienda, sino es mi cliente a la cual le trabajo para que él suba los dibujos y diseños en su tienda Redbubble. Y como él me considera su colega, me cuenta todo lo que ha pasado con la tienda. Así que vamos a dividir lo que me parece Redbubble en 3 puntos. Como primer punto tenemos la calidad de los productos. Y aunque me contaron que algunos compradores se han quejado de que la calidad de estos productos han bajado, yo tuve la oportunidad de usar 2 prendas de esta tienda, de hecho de la tienda de mi cliente, que fue quien me envió estos productos, y me han parecido muy excelentes hasta ahora. Las 2 prendas son de algodón 100% y no fallan. O sea, son excelentes, de excelente calidad. Así que no creo mucho esto de que haya bajado la calidad, porque aparte la tienda vende a diario. Entonces no creo que esto sea muy cierto. Les voy a dejar el video de esas 2 prendas que probé aquí arribita. Como segundo punto hablaremos de la paga a los vendedores. Si bien el margen de ganancia por cada producto que se vende es muy bajo, se puede llegar a ganar bastante si tu tienda tiene demasiado potencial para vender dibujos y diseños que le guste a mucha gente, o si eres un ilustrador que dibuja, no sé, cosas a su propio estilo que no tienen nada que ver con fanarts, también puedes llegar a vender bastante. La cosa es que seas famoso. De hecho, una cosa buena que hace Redbubble es que promociona en sus redes sociales a ilustradores que dibujan en su propio estilo sin hacer fanarts. Algunas veces sí promocionan a gente que hace fanart, pero más que todo a gente que hace su propio estilo. Pero ojo, yo no voy a hablar de Redbubble como que te vas a hacer millonario, cosas así, no, porque no deberíamos depender de una sola plataforma como dibujantes o ilustradores. ¿Por qué? Porque aparte, si haces fanarts, vas a depender bastante de las series que están en tendencia y que acepta Redbubble, porque Redbubble tampoco acepta tantas series que están de moda, sino unas pocas. Y no vas a vender mucho cuando ya haya pasado 2 meses después de que se haya publicado una nueva temporada de la serie. Entonces por eso es mejor considerar a Redbubble como una ganancia extra y no la principal. Nosotros los trabajadores independientes debemos tener varias fuentes de ingresos, y eso es algo que voy a hablar en los videos a continuación, así que suscríbanse para que no se pierdan este video. Y por el último punto, el trato a los vendedores. Si bien Redbubble tiene un soporte técnico que responde al tiempo, no suele ser tan detallado sobre la cuestión de aceptar dibujos o diseños al programa Fanart. Ha habido algunos casos en los que se ha tardado en meter estos dibujos y diseños al programa Fanart, y esto puede afectar a que se venda más el dibujo que si está en el programa Fanart que en caso que no esté. Es decir, el dibujo tú lo subiste, no fue aceptado al programa Fanart todavía. Si hubiese sido aceptado el programa Fanart de una vez que tú lo subiste en la plataforma, esto podría haber ayudado a que se vendiera aún más. Pero como no lo aceptaron, complicó mucho el alcance de la venta de este diseño o dibujo. En resumen, sí recomiendo Redbubble, pero para aquellos casos en los que, por ejemplo, tú no eres un artista muy conocido, pero hiciste un fanart demasiado bello y no quieres que se quede ahí solamente en Instagram con muchos likes, sino que también lo puedes vender en esta plataforma, o así sea un dibujo que no tenga nada que ver con una serie
un fanart también lo puedes subir ahí, y si a la gente le gusta mucho, simplemente se vende y ya. Así que es como que no va a ser tiempo perdido en el que solamente practicaste, sino que también ganaste dinero. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Hoy no hice dibujo aquí en SpeedTrap porque quería que se concentraran más en mis palabras que en el dibujo que iba a hacer. Y bueno, ya saben, si les ha gustado denle like, suscríbanse para no perderse más de estos videos. Y si quieren me pueden seguir en mis redes sociales para saber más de lo que hago. Adiós.